En nuestro espacio Vivir en Salud está con nosotros el doctor José Ernesto Vargas, psicólogo clínico. Querido doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ya que una vez más aquí encantado de estar nuevamente en su programa para tratar los temas que son de absoluto interés de la población. Doctor, vamos a hablar de la demencia. Me gustaría que nos explique qué es. Bien, la demencia es un término amplio, ¿no? O sea, pero vamos a definir conceptualmente. Es un trastorno, un síndrome del cerebro, ¿no? Que tiene, que afecta a todas las facultades cognitivas que obviamente tienen que ver con el cerebro, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos comenzar diciendo que la facultad cognitiva más afectada es la memoria, pero también se afecta el pensamiento, se afecta el intelecto en su conjunto, se afecta el lenguaje, la comunicación, o sea, todas esas facultades cognitivas están afectadas por la demencia y tienen una gravedad progresiva, se va deteriorando hasta que llega realmente la persona a una invalidez total, a una dependencia total de una otra persona, ¿no es cierto? Porque se van dañando progresivamente estas facultades cognitivas y la persona va dependiendo más y más, hasta su aseo personal, su alimentación, todo ya, digamos, una etapa tardía, por ejemplo, la demencia, ya esta persona presenta un grado de dependencia absoluta de los familiares. ¿Cuáles son las causas más conocidas? Y mire, las causas, digamos, hoy la neurociencia, si bien es cierto, ha avanzado mucho, pero no hay, digamos, una palabra última en términos de las causas. Hay una combinación de explicaciones, de variables, de factores. Por ejemplo, se puede hablar de una predisposición genética hereditaria, ¿no? De algún familiar que haya padecido de este cuadro. Pero hay otras también, como puede ser, por ejemplo, la misma diabetes puede, digamos, generar una demencia. Esclerosis múltiple también puede ser, digamos, la causa de la demencia. Un daño cerebrovascular al cerebro, digamos, también puede ser la causa. Una lesión importante en alguna zona del cerebro también puede ser la causa, porque en realidad, lo que pasa con la demencia es que las conexiones neuronales, la sinapsis, se van deteriorando por alguna razón, el cerebro se va afectando, ¿no? Y estas redes neuronales, estas conexiones neuronales van disminuyendo su capacidad, digamos, y eso es lo que realmente provoca una demencia, que se traduce en conductas alteradas o disminuidas, obviamente, la persona que padece una demencia. Exacto, doctor. ¿Qué enfermedades se las relacionan con la demencia? Bueno, podríamos afirmar, por ejemplo, que el ejemplo más típico, más conocido, se podría afirmar que el 70% de las demencias se puede ver, ¿no?, en lo que se llaman el Alzheimer, ¿no es cierto?, que es lo más conocido por la población. Si uno ve o tiene un familiar que tiene Alzheimer, va a ver que esta persona, digamos, tiene un deterioro profundo de todas las facultades del intelecto, todas las facultades cognitivas se van desmejorando, hasta que llega, por ejemplo, esta persona a depender totalmente en la casa. Se olvida los nombres de las personas, así comienza. En la etapa temprana, por ejemplo, puede empezar con algunos olvidos, ¿no? Algunos olvidos por ahí, donde dejé cotidianos, donde dejé tal cosa, donde dejé tal cosa, algunos nombres se puede, digamos, olvidar, o empieza a tener dificultades para comunicarse. Esos son los signos, digamos, en etapa temprana, cuando está comenzando. En una etapa intermedia ya esto se acentúa, ¿no? Las personas se olvidan, por ejemplo, de nombre o de conocer a algunas personas del entorno, ¿no? Van necesitando más ayuda para su aseo personal, para su alimentación. Va acentuándose la falta de comunicación, van aislándose más, las reacciones psicológicas también van aumentando. Y en una etapa tardía, porque esto es progresivo, ya ahí todo se acentúa, ¿no es cierto? Ya desconoce a los familiares, ya en la casa misma hay una desorientación temporoespacial, ya desconoce a los familiares, no se acuerda quién es su hijo, qué se llama su hijo, quién es su hermano, o sea, ese tipo ya de conductas, digamos, ¿no? Y obviamente ya el aseo, digamos, personal ya tiene que ser asistido por otra persona, la alimentación también, o sea, ya esa etapa es la etapa tardía, digamos, cuando se ha cronificado ya el cuadro de Alzheimer. Entonces la alteración de la memoria ya es total, ¿no es cierto? Entonces es un cuadro lamentable que tiene consecuencias ya que tanto emocionales, económicas también, sociales también, porque hay que cuidarlo, ¿no es cierto?, al familiar que está con este tipo de cuadros. Entonces es bastante impactante ver a una persona con demencia, en este caso con Alzheimer.
En este caso específico, ¿a qué edad se presenta, doctor? Bueno, generalmente la media edad es de los 60 años para arriba, digamos. Si bien es cierto, hay que hacer una aclaración aquí, ya que no es que la demencia sea sinónimo de adultez o de vejez, ¿no? Está asociado más, digamos, con esa etapa de la vida, pero no se puede hablar de una demencia senil, eso está mal, digamos, utilizado el término, ¿no? Pero sí, a su pregunta, se encuentra más pronunciado el brote ya de la demencia a partir de los 60 años para arriba, ¿no es cierto? Esa es la edad, digamos. ¿Qué otros cuadros se presentan o se los relacionan con una demencia? Y bueno, acá podemos, digamos, hablar también de lo que es la demencia vascular, ¿no? O sea, que es cuando, digamos, el cerebro no está bien irrigado, ¿no? Entonces también produce una demencia con las características de la confusión, de la memoria, el pensamiento alterado, de la capacidad de comunicación, del lenguaje alterado. O sea, entonces, pero la vía, digamos, de causa, ¿no? O el factor etiológico es otro, del que hablábamos del Alzheimer, sino acá es por algún accidente cerebrovascular que altera la irrigación en el cerebro. Vea usted ya que el cerebro es muy importante en el ser humano, ¿no? Ya lo decía Hipócrates, digamos, hace muchísimos miles de años atrás, que el cerebro era de vital importancia, y eso cada vez se confirma más por las investigaciones en el campo de las neurociencias, ¿no es cierto?, que están muy avanzados y que obviamente siguen dándole cada vez más ese protagonismo, esa importancia a lo que es el cerebro para el ser humano, ¿no? Porque es la sede, vea usted, o sea, de todas las conductas y comportamientos cognitivos, llámese pensamiento, inteligencia, memoria, lenguaje, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, que está regulado por el cerebro. Y si hay alguna lesión, alguna alteración, o sea, que afecte estas conexiones sinápticas en el cerebro, obviamente una de las consecuencias va a ser que las personas padezcan esto que se llama demencia, ¿no es cierto? Y el cuadro más conocido de demencia es Alzheimer. Doctor, para hacer el diagnóstico, ¿qué se realiza? Bueno, en realidad el diagnóstico más preciso, digamos, de este tipo de cuadros lo tendría que realizar un neurólogo, ¿no? Un neurólogo clínico, que son los profesionales que están más ligados, más estudiados, han investigado más el cerebro, ¿no? Y ellos lo realizan el diagnóstico en base a una historia clínica, ¿no? En base a ciertos laboratorios que piden y en base a información de los familiares, ¿no? O sea, que dan también información, y en base también a una comunicación del paciente que empieza a manifestar que se olvida de cosas, ¿no? Porque como hemos dicho, ya que uno se da cuenta, ya el propio paciente en la etapa de comienzo, en la etapa temprana, se da cuenta de los olvidos, ¿no? De los olvidos, de dónde dejó tal cosa, se desubica un poco temporoespacial en lugares anteriormente conocidos, va teniendo problemas para comunicarse. Entonces, esos son signos y síntomas que ya el propio paciente se empieza a dar cuenta. Entonces, sería la etapa o el momento adecuado para buscar una consulta, una orientación, ¿no? Y todo cuadro tratado, digamos, a temprano comienzo tiene mucho mejor pronóstico, ¿no es cierto? Incluso la demencia de la cual estamos hablando, si es que vamos a hablar de tratamiento, ¿no? Tendríamos que decir que no hay tratamiento, digamos, al menos las investigaciones así lo estipulan, ¿no? O sea, no hay tratamiento eficaz para revertir este cuadro. Pero sí hay, digamos, la indicación que si se agarra en etapas tempranas de comienzo de los signos y síntomas, pueden, digamos, ayudar de mejor manera que un tratamiento en etapa tardía que ya es de sostén nomás, ¿no es cierto? Y no se lo puede retener o parar en la evolución de los síntomas, ¿no? Entonces, a nivel preventivo. Ahora, uno se pone a pensar, y con la literatura que existe también al respecto, o sea, ¿cuáles serían los factores ambientales, no es cierto?, que influyen, ¿no? Y entonces el ejercicio, ¿no? El ejercicio estimula la mente, el cerebro, o sea, es como todo motor que si no se lo trabaja se va oxidando, se va corriendo y entonces va perdiendo funcionalidad, ¿no? Entonces el cerebro es igual, ¿no? Metafóricamente hablando, entonces hay que estar siempre leyendo, haciéndolo trabajar, haciendo, digamos, estos crucigramas, sopas de letras, o sea, haciendo
trabajar el cerebro, ¿no? El ejercicio, la alimentación también es un factor, digamos, que hoy en día está también contemplado, ¿no? Una alimentación sana. Esas serían, digamos, las conductas y los comportamientos preventivos, si es que nosotros quisiéramos, digamos, identificar cuáles son las causas ambientales que podemos adoptar a temprana edad o de nivel preventivo para evitar, digamos, posible padecimiento de un cuadro de estas características, porque una vez ya instaurado, como le acabo de decir, ya no hay, digamos, reversibilidad de esta situación. Doctor, muy difícil también toda la situación que le toca llevar adelante a toda la familia con un paciente que con el tiempo se va a ver incapacitado total. Es muy complicado eso, ¿no? Genera un estrés, por eso yo le decía, hasta económico, digamos, en la familia, porque muchas veces tienen que contratar enfermeras, asistentes, médicos, digamos, ¿no? Que estén ya yendo a la casa a cuidar, porque la familia trabaja, tienen que salir de casa, el paciente no tiene control, no tiene, digamos, ubicación temporoespacial, se olvida de todo, o sea, no se puede manejar, ¿no? Donde hay espacios que antes le eran muy familiares, entonces se necesita un cuidado muy exhaustivo, por eso es que el nivel de dependencia es total, entonces eso altera el clima familiar, el ambiente familiar, el esquema familiar está alterado y esto genera también un estrés y un efecto económico incluso en la familia. Muchas personas hasta muchas familias, diría, tienen la tendencia a buscar un centro de asistencia, de acogida, digamos, como una clínica geriátrica para dejar, digamos, a este familiar ahí y que tenga toda la asistencia médica, psicológica, digamos, que necesita, ¿no? Pero eso tiene un costo, eso no todas las familia puede cubrir ese costo, entonces es un problema realmente estresante para la familia. Queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes puedan buscar toda la ayuda profesional que les puede brindar el doctor José Ernesto Vargas, psicólogo clínico. Mayor información, el 336-3400, tome nota, 336-3400. Doctor, los horarios de atención y por favor nos facilita la dirección del consultorio. Bien, yo estoy en la Clínica Camilla, ¿no? Todo el día atendiendo en la Clínica Camilla, en la Monseñor Rivero 265, teléfono 336-3400. Finalmente decirles ya que cuando uno se encuentra con un cuadro de Alzheimer, el tratamiento tiene que ser en equipo, ¿no? Porque tendría que entrar necesariamente un neurólogo, no un psicólogo para la parte emocional, el neurólogo para ver la parte neurológica y quizás también un psiquiatra para ver, digamos, algunas alteraciones psicopatológicas profundas que puede generar este cuadro de demencia. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Hasta otra oportunidad, Yaque, y el agradecido soy yo.